Y eso también quiere decir que nos tienen miedo. No nos lo quieren poner fácil porque nos tienen miedo. Hacer una breve reseña o comentario sobre la corrupción que asola la región y todo el país. Murcia tiene un desgraciado ranking de ser la comunidad autónoma que más casos de corrupción tiene por número de municipios. Hasta hace poco eran 40, ahora con el último caso que ha saltado en el ayuntamiento de Caravaca ya vamos por 41. Hay múltiples casos de sobra conocidos, como el caso Umbra, Trinchera, Parraca, Nuevo Cartago, Biblioteca, Tótem, que agrupa delitos contra el patrimonio, el cohecho, contratación irregular, falsedad de documento público, delito contra el medio ambiente, trato de favor, etc. Este tipo de datos pues, nos hacen situarnos, desgraciadamente, en uno de los peores rankings, o uno de los peores puestos durante este año, en la percepción sobre la corrupción que tiene la población, que casi nos sitúa a la misma altura que un país como Siria, que está inmerso en una guerra civil. Esto según siempre los datos de una ONG alemana bastante importante que se llama Transparencia Internacional. Es simplemente una prueba, que desgraciadamente asistimos todos los días a algún caso parecido sobre los casos que están asolando la actualidad y que desde luego hay que acometer su fin más pronto que antes. Incomprensible qué hacer, lo que hay que hacer para comprender si tropiezas con rayos de luz. Hay que recordar que Podemos es un espacio de confluencia abierto a cualquier persona comprometida por el cambio y la regeneración de la vida política de la región. Respecto a las elecciones municipales, vamos a impulsar espacios de confluencia acreedora. Podemos creemos que estos espacios no deben de ser meras agrupaciones, sino que deben de ser sumas meras sumas de ciencias sociales. Son candidaturas de la ciudadanía que colaboran. En este sentido, planteamos levantar agrupaciones de electores, espacios que funcionarán el proyecto de Podemos, transparencia, primarias abiertas, pero donde pueda participar mucha gente que todavía no está con nosotros. Vamos con Isabel, que nos presentará una de las resoluciones en materia de corrupción. Hola, buenas tardes. Bueno, pues básicamente es una de las resoluciones que salió aprobada en la última Asamblea Constituyente y está redactada por el exfiscal general Jiménez Villarrejo. Son resoluciones anticorrupción llevadas sobre todo a regenerar la vida política y social del país. Entre ellas pues hay múltiples propuestas, el aumento de la pena, que son manifiestamente bajas, sobre delitos como el cohecho, tráfico de influencia, malversación y fraude, o tipificación general de la financiación ilegal de los partidos, que tan arraigado está y últimamente estamos sufriendo todo tipo de ejemplos con los papeles Bárcenas, la creación de un expediente administrativo transparente, estableciendo la digitalización digital obligatoria, creación de una oficina del funcionario que permitirá a los funcionarios públicos señalar de forma anónima los expedientes administrativos que juzguen irregulares a las instituciones, una recreación de la Fiscalía contra la corrupción y la criminalidad organizada con absoluta independencia funcional y presupuestaria, dirigida por un fiscal propuesto por fiscales y elegido por el Parlamento, con una mayoría reforzada para un periodo no reelegible de 10 años. Esto, desde luego, es una medida fundamental para acabar con la corrupción galopante que estamos viviendo en los últimos años. Nos vamos a enfrentar especialmente con lo que viene recogido en el TIP, en el Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión, que pretende vulnerar el principio de precaución que hasta ahora dominaba en Europa a la hora de comercializar fármacos. La última y también importantísima resolución aprobada ha sido la de la auditoría y la circulación de la deuda, una propuesta que para Podemos es fundamental.
Reconocer que estamos en un momento de fin de ciclo económico es fundamental para identificar exactamente la naturaleza de la crisis que hemos vivido y cuáles son las alternativas económicas. No podemos plantear cualquier escenario de recuperación económica sin pasar por un cambio del modelo productivo, del modelo económico y del modelo distributivo. Y para eso es necesario abordar el problema de la deuda pública y de la deuda privada. Y para abordar el problema de la deuda pública y de la deuda privada hay que reconocer primero exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando. La ciudadanía tiene que saber cómo nos hemos endeudado, por qué nos hemos endeudado, hasta dónde nos hemos endeudado y en qué condiciones lo hemos hecho. Identificar perfectamente cuáles son los factores de ese endeudamiento para intentar reconocer cuáles son las posibles soluciones. Y si hubiera en algún caso algún responsable al margen del propio gobierno o entidades privadas que se hayan beneficiado de unas condiciones perversas para el endeudamiento, tanto en la forma de endeudamiento como en las propias intereses, pues tenemos que reconocerlo, identificar en su caso si esa deuda tiene algún elemento ilegítimo. Y para poder hacer crecimiento económico tendremos que reestructurar de una manera ordenada la deuda. Reestructurar la deuda no es más que lo que hace cualquier familia, lo que hace cualquier empresa cuando tiene niveles altos de endeudamiento. Es decir, plantear en qué tiempo puedo terminar de pagar la deuda. Es decir, el objetivo nunca va a ser no pagar la deuda, sino pagarla efectivamente, pero pagarla reformulando los tiempos, reformulando los tipos de interés, reformulando también las condiciones de los prestatarios, porque España es un país, no es una abstracción, es una ciudadanía que tiene condiciones de vida y esas condiciones de vida no se pueden someter a la indignidad. España va a pagar, tiene que pagar, pero tiene que pagar en las condiciones justas, no puede pagar en las condiciones injustas. Los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de las comunidades autónomas no pueden estar hipotecados con una deuda que es ahora mismo salvaje y habrá que, por tanto, que reconocer qué parte de esa deuda es ilegítima y qué parte tiene que entrar en otro tipo de situación como puedan ser las quitas. Esa reestructuración ordenada de la deuda es muy importante, por ejemplo, para el caso de la comunidad autónoma, que en los últimos 6-7 años ha visto crecer el endeudamiento público de una manera exponencial. El viernes pasado presentaron en la Asamblea Regional los presupuestos regionales, unos presupuestos que son claramente ficticios y que vuelven a engañar al conjunto de la ciudadanía. Bajan impuestos, reducen ingresos, nos encontramos con un incremento de gasto y un escenario económico que es totalmente ficticio. Ni la economía va a crecer un 2%, ni el paro va a bajar del 26,5 al 25 o al 24 y pico, ni se va a poder ajustar el déficit al 0,7%. En el año 2014 el déficit ha estado muy por encima del techo de gasto, lo veremos en el mes de enero, pero ya se está hablando del 3%. Es imposible que en el año 2015 lleguemos al 0,7% y menos con estos presupuestos. Son presupuestos que vuelven de nuevo a incrementar la deuda en los 600 millones de euros. De los 4.500 millones de euros de presupuesto regional, 750, más de 750 se van a pagar la deuda. Es insostenible. Cada año que pasa, la situación de la deuda pública en esta región es cada vez más insostenible. Nos tenemos que preguntar qué está haciendo el gobierno regional para evitarlo. Ha hecho unos presupuestos para pretendidamente ganar las elecciones y lo que se va a encontrar evidentemente es una respuesta de la ciudadanía. Nos vamos a enfrentar especialmente con lo que viene recogido en el TIP, en el Acuerdo Transatlántico para el Comercio e Inversión, que pretende vulnerar el principio de precaución que hasta ahora dominaba en Europa a la hora de comercializar fármacos. La última y también importantísima resolución aprobada ha sido la de la auditoría y la estructuración de la deuda, una propuesta que para Podemos es fundamental. Reconocer que estamos en un momento de fin de ciclo económico es fundamental para identificar exactamente la naturaleza de la crisis que hemos vivido y cuáles son las alternativas económicas. No podemos plantear cualquier escenario de recuperación económica sin pasar por un cambio del modelo productivo, del modelo económico y del modelo distributivo. Y para eso es necesario abordar el problema de la deuda pública y de la deuda privada. Y para abordar el problema de la deuda pública y de la deuda privada hay que reconocer primero exactamente qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando. La ciudadanía tiene que saber cómo nos hemos endeudado, por qué nos hemos endeudado, hasta dónde nos hemos endeudado y en qué condiciones lo hemos hecho.
identificar perfectamente cuáles son los factores de ese endeudamiento para intentar reconocer cuáles son las posibles soluciones. Y si hubiera en algún caso algún responsable al margen del propio gobierno o entidades privadas que se hayan beneficiado de unas condiciones perversas para el endeudamiento, tanto en la forma de endeudamiento como en las propias intereses, pues tenemos que reconocerlo e identificar en su caso si esa deuda tiene algún elemento ilegítimo. Y para poder hacer crecimiento económico tendremos que reestructurar de una manera ordenada la deuda. Reestructurar la deuda no es más que lo que hace cualquier familia, lo que hace cualquier empresa cuando tiene niveles altos de endeudamiento. Es decir, plantear en qué tiempo puedo terminar de pagar la deuda. Es decir, el objetivo nunca va a ser no pagar la deuda, sino pagarla efectivamente, pero pagarla reformulando los tiempos, reformulando los tipos de interés, reformulando también las condiciones de los prestatarios, porque España es un país, no es una abstracción, es una ciudadanía que tiene condiciones de vida y esas condiciones de vida no se pueden someter a la indignidad. España va a pagar, tiene que pagar, pero tiene que pagar en las condiciones justas, no puede pagar en las condiciones injustas. Los presupuestos generales del Estado, los presupuestos de las comunidades autónomas no pueden estar hipotecados con una deuda que es ahora mismo salvaje y habrá que, por tanto, que reconocer qué parte de esa deuda es ilegítima y qué parte tiene que entrar en otro tipo de situación como puedan ser las quitas. Esa reestructuración ordenada de la deuda es muy importante, por ejemplo, para el caso de la comunidad autónoma, que en los últimos 6-7 años ha visto crecer el endeudamiento público de una manera exponencial. El viernes pasado presentaron en la Asamblea Regional los presupuestos regionales, unos presupuestos que son claramente ficticios y que vuelven a engañar al conjunto de la ciudadanía. Bajan impuestos, reducen ingresos, nos encontramos con un incremento de gasto y un escenario económico que es totalmente ficticio. Ni la economía va a crecer un 2%, ni el paro va a bajar del 26,5 al 25 o al 24 y pico, ni se va a poder ajustar el déficit al 0,7%. En el año 2014 el déficit ha estado muy por encima del techo de gasto, lo veremos en el mes de enero, pero ya se está hablando del 3%. Es imposible que en el año 2015 lleguemos al 0,7% y menos con estos presupuestos. Son presupuestos que vuelven de nuevo a incrementar la deuda en los 600 millones de euros. De los 4.500 millones de euros de presupuesto regional, 750, más de 750 se van a pagar la deuda. Es insostenible. Cada año que pasa, la situación de la deuda pública en esta región es cada vez más insostenible. Nos tenemos que preguntar qué está haciendo el gobierno regional para evitarlo. Ha hecho unos presupuestos para pretendidamente ganar las elecciones y lo que se va a encontrar evidentemente es una respuesta de la ciudadanía. Bien, pues estas son las resoluciones que van a guiar nuestra línea política y nuestro documento político que ha explicado Pablo, que va a ser, que va a guiar también todo este proceso electoral de aquí hasta las elecciones generales. Todo este dinero, todo esto cuesta. ¿Cómo se consigue ingresos para poder ver este nuevo país? Hasta ahora, efectivamente, está claro que el tema de la deuda no ha sido una solución, sino más bien un problema. ¿Cómo podéis conseguir entrada de ingresos para poder pagar una sanidad pública, una educación pública? Es que a nosotros nos da la sensación de que se gasta muy mal el dinero. Nos da la sensación de que el dinero no se está gastando donde se tiene que gastar. Nos da la sensación de que hay una estructura muy importante del presupuesto regional, que es el presupuesto estatal, que puede ser utilizado de otro modo. Evidentemente hay que hacer una reforma fiscal, indudablemente. Junto al ajuste de gastos, donde hay que ajustar los gastos, hay que hacer una reforma fiscal. Y evidentemente esa reforma fiscal tiene que estar orientada a un gasto que tenga una doble vertiente social y productiva. No podemos hipotecar este país a que de nuevo vengan oleadas de financiarización externa cuando algunas entidades internacionales les apetezca levantar el pie sobre la economía española. España tiene que desarrollar un mayor grado de autonomía económica, un mayor grado de autonomía presupuestaria y un mayor grado de autonomía productiva. Tenemos que modificar el modelo productivo de este país, evidentemente solamente es posible a través de un modelo de la economía del conocimiento, eso que se ha dado a llamar
el modelo cognitivo, el modelo productivo del conocimiento, y ahí es donde hay que hacer los esfuerzos, en ese modelo de economía. Esta misma tarde se publica, hemos sabido a través del diario.es, que el director del CENDEAC en Murcia ha sido cesado. Atribuye esta publicación, el diario.es, como causa la visita, la participación de Íñigo Errejón en un reciente congreso de pensadores nacidos después de la muerte de Franco, un congreso que llevaba por título España sin un Franco, efectivamente. ¿Cómo ha sentado esto en Podemos Murcia? Sí, yo creo que esto que ha pasado evidencia la necesidad de un cambio. Por un lado, o sea, cada día nos levantamos con uno buscando la corrupción, ayer era Caravaca, ahora aparece un caso de un abuso, ¿no? Esto claramente es un abuso que evidencia una vez más cómo hay una cultura por parte de los partidos políticos que gobiernan en la región de que lo público lo gestionan como si fuera privado, y entonces, pues, una gestión que ha sido bastante buena, que se puede considerar brillante, con una reducción del presupuesto que tenía del 85%, ha realizado múltiples actividades muy exitosas. De repente, porque ha realizado un congreso que no era del gusto del partido gobernante, han decidido cesarlo. Nos parece que es un mal síntoma de lo que está ocurriendo. ¿Nota Podemos Murcia una cierta hostilidad por parte de los poderes públicos? Porque se viene publicando que Podemos Murcia encuentra dificultades para obtener acceso a locales donde celebrar su acto, a veces con justificaciones tan peregrinas como que podemos ser tantos que no están preparados para tan masiva asistencia. Esto es parte de esa misma, un clavo más en esa misma actitud de invisibilizar a Podemos por parte de la administración murciana. Sí, ha habido dificultades a la hora de dejar locales con el argumento de que posiblemente las charlas que nosotros organizábamos no eran charlas que tuviesen un interés para el resto de la ciudadanía, porque no estaban enmarcadas dentro de un ámbito cultural, o que no respondía si era un local municipal a ninguna actividad dentro de una edad, para jóvenes o incluso para mayores. No ha sido fácil. En periodo electoral, durante la campaña de las elecciones europeas, sí, como estaban obligados, sí nos dejaban locales, pero es cierto que algunos ayuntamientos no nos facilitaron el utilizar paneles para la propaganda electoral, autorizando solamente a los partidos mayoritarios. Tuvimos que reclamar ante la Junta Electoral y eso se consiguió. O sea que no nos lo están poniendo fácil y es todo a base de reclamar, y eso también quiere decir que nos tienen miedo. No nos lo quieren poner fácil porque nos tienen miedo. Incomprensible qué hacer.